בואי בשלום, עטרת בעלה, גם ברינה ובצהלה, תוך אמוני סגולה. בואי בשלום, בואי, בואי, תוך אמוני עם סגולה. בואי, בואי כלה, תוך אמוני עם סגולה. בואי, בואי בואי בשלום, עטרת בעלה, גם ברינה ובצהלה, תוך אמוני סגולה. בואי בשלום, בואי, בואי, תוך אמוני עם סגולה. בואי, בואי כלה, תוך אמוני עם סגולה. בואי, בואי כלה, תוך אמוני עם סגולה. בואי, בואי כלה. בואי בשלום, עטרת בעלה, גם ברינה ובצהלה, תוך אמוני עם סגולה. בואי, בואי כלה, תוך אמוני עם סגולה. בואי, בואי כלה. Vamos a empezar el día de hoy con nuestra parashá número 2, que se titula Noaj. Y el nombre de Noaj significa descanso. Vamos a empezar entonces en el libro de Bereshit o de Génesis, capítulo 6, verso 9, donde dice lo siguiente. Y estas son las generaciones de Noaj. Noaj era un varón justo, íntegro en su generación. Entonces, aquí en este verso vemos que nos dice y nos enseña la Torá cómo menciona a Noaj y expresa elogios hacia él antes de mencionar su descendencia. En hebreo, la palabra toledot en plural significa aquello que se genera, o sea, que se produce. Por eso también se dice generaciones. Por esta razón, esta palabra toledot es utilizada para referirse a la descendencia de una persona y es aplicada a los actos que la persona genera. Es decir, si una persona es mala, obviamente sus generaciones también lo serán. Entonces, la Torá menciona en este verso a Noaj para mostrarnos cuál sería su descendencia, ya que
Noah fue un hombre justo y la Torá lo elogia con los adjetivos justo e íntegro. Entonces, la justicia es uno de los más grandes atributos de nuestro Abba Yahweh y por consiguiente ese atributo también fue dado a nosotros. Por eso nuestro Mashiach Yeshua refirió las siguientes palabras. Vamos al libro de Lucas capítulo 5 verso 32 que dice así: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces, los justos son todos aquellos que caminan en rectitud y obviamente sus generaciones también son justas y hacen que la persona genere actos de rectitud y de justicia. Y esto lo vemos aquí en Mateo capítulo 25, verso 37, que dice lo siguiente. Entonces los justos le preguntaron, maestro, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos o sediento y te dimos de beber? Aquí este verso de Mateo nos enseña claramente las obras justas que producen y que generan las personas que caminan en rectitud y en justicia delante de nuestro Abba Yahweh. Entonces, dice, en rectitud e integridad caminó Noah con Abba Yahweh. Entonces, ya vimos la manera en que caminaba Noah con nuestro Abba Yahweh. Vamos a continuar en este capítulo 6, pero ahora en los versos 10, 11 y 12. Dice así, Noah engendró 3 hijos, Shem, Ham y Jefet. La tierra se corrompió delante de Elohim y la tierra estaba llena de injusticia. Cuando Elohim vio cuán corrompida estaba la tierra, porque toda persona se había corrompido en su conducta sobre la tierra. Pero la tierra se había corrompido, dice el verso. Entonces, esta expresión implica los actos de corrupción sexual y de idolatría. Luego dice el verso, la tierra estaba llena de injusticia. Entonces, esta expresión también nos indica que toda carne se había corrompido, incluso toda criatura doméstica. Las fieras salvajes y las aves cohabitaban con otras especies. Entonces, toda carne se había corrompido de inmoralidad sexual. Los animales habían dejado su propia naturaleza y todo esto lo sabía perfectamente el Sheliach Shaul cuando dijo lo siguiente. Vamos al libro de Romanos capítulo 1, versos desde el 22 hasta el 27, que dice lo siguiente. Pretendiendo ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria de Elohim incorruptible por una imagen a la semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por eso Elohim los abandonó a la impureza en las pasiones de sus corazones para deshonrar sus cuerpos entre ellos mismos. Ellos cambiaron la verdad de Elohim por la mentira y veneraron y rindieron culto a la creación antes que al Creador, quien es bendito para siempre. Amén. Por esta razón, Elohim los dejó a merced de pasiones vergonzosas, pues sus mujeres cambiaron las relaciones naturales por relaciones antinaturales. Y lo mismo hicieron los hombres, dejando las relaciones naturales con la mujer, se encendieron en sus pasiones desordenadas unos con otros, cometiendo actos vergonzosos, hombres con hombres y recibiendo en sí mismos el castigo que corresponde a su extravío.
Bien, ¿qué vemos entonces aquí en estos versos? Shaul está hablando de algo sumamente que es aborrecible ante los ojos de nuestro Abba Yahweh. Lo más aborrecible delante de nuestro Abba es la idolatría. Eso es lo más aborrecible. Pero aquí habla tanto de idolatría como de pecados sexuales. Y esto lo vemos el día de hoy. En el verso 23 dice algo sumamente importante. Por eso cuando leemos y leemos así de corrido, muchas veces no llegamos a entender y a comprender lo que dice la escritura. Pero este verso es muy importante porque fíjese lo que dicen. Y cambiaron la gloria de Elohim incorruptible por una imagen a la semejanza de hombre. Y aparte, vemos también la inmoralidad que existe actualmente. Hombres con hombres, mujeres con mujeres. Hoy hay mucha inmoralidad sexual. Hombres que abusan de niños, que eso no es permitido. En tiempos antiguos, hombres que se metían con animales, mucho lesbianismo, mucho homosexualismo, mucha idolatría existente en el mundo de hoy. Pero hoy trata la gente de verlo como algo normal, como algo natural, y eso es imposible, porque la misma escritura nos está diciendo que nuestro Elohim los dejó a merced de pasiones vergonzosas, porque eso es vergonzoso, porque la escritura dice que nuestros cuerpos son templo de Elohim viviente. Esto es tan duro que esto se va a ir elevando cada vez más y más y más y más, y por eso tiene que venir un juicio, porque así como lo hubo en el gran Mabul, en el diluvio, tiene que volver a suceder, tiene que venir el otro juicio sobre la tierra, porque la maldad del hombre está en aumento cada día más, más y más. Y eso es lo que dice Shaul. Cambiaron la verdad de Elohim por la mentira. ¿Cuál es la verdad de Elohim? Que el hombre debe de tener una esposa, que el hombre tiene que tener una mujer y viceversa. La mujer tiene que tener un varón, un esposo. No un varón tiene que tener un esposo, ni una mujer tiene que tener una esposa. Y no se trata de que los andemos persiguiendo, no, los respetamos como personas, como seres humanos, pero obviamente no vamos a estar de acuerdo con ese tipo de actos porque son vergonzosos. Por eso dice aquí Shaul, que cambiaron la verdad por la mentira. Y es eso. Entonces es algo sumamente difícil y complicado, pero bueno, nosotros sabemos cuál es la verdad. Y la verdad está en la palabra de nuestro Abba Yahweh. Bien, pasemos ahora al verso 13 de este capítulo 6 de Bereshit, que dice, Elohim le dijo a Noaj, he determinado poner fin a todos los humanos porque la tierra está llena de injusticia por culpa de ellos, los voy a destruir con la tierra. Entonces, el fin de todos los humanos o el fin de toda carne se refiere a todos menos 8 personas, ya que toda la tierra se había corrompido. Por lo tanto, toda carne sufriría el castigo por haberse corrompido con idolatría e inmoralidad sexual. El lenguaje de la Torá, en la palabra carne, alude tanto a hombres como animales, ya que ambos estamos hechos de carne.
Y esta expresión carne es utilizada muchas veces en el Brit Hadashah. Vamos al libro de Gálatas, capítulo 5, versos 16 y 17, que dice: por eso dijo, anden en el espíritu, y así jamás satisfarán los malos deseos de la carne, porque la carne desea lo que es contrario al espíritu y el espíritu lo que es contrario a la carne. Ambos se oponen mutuamente para que ustedes no hagan lo que quisieran. Entonces, en la carne están todos los pecados. Por eso nuestro Mashiach dijo lo siguiente. Vamos al libro de Mateo, capítulo 26, verso 41. Manténganse alerta y oren para que no caigan en tentación. El espíritu, en verdad, está bien dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, si nosotros no andamos realmente en el Ruach, ¿sí? Obviamente las pasiones de la carne nos van a ganar. Entonces ya vimos anteriormente lo referente a lo que se refiere específicamente a la homosexualidad y al lesbianismo. Vamos a pasar al verso 14, verso 6, que dice lo siguiente. Constrúyete un arca de madera de gofer. Hazla como un arca con compartimentos y recúbrela por dentro y por fuera con brea. Bien, entonces aquí nuestro Abba Yahweh ciertamente posee numerosas maneras de liberar y de salvar. Pero siendo así, entonces, ¿para qué abrumó a Noah con la construcción de un arca? Si lo pudo haber salvado de otro modo más cómodo para él, ¿no? Pero aquí vemos entonces que la construcción del arca tuvo como propósito que la gente de la generación del Mabul o del diluvio lo observaran trabajando en su construcción durante 120 años. Y le preguntara, ¿qué haces? Y él pudiera contestar en un futuro próximo, el Todopoderoso traerá un Mabul, o sea, un diluvio sobre todo el mundo, y de este modo quizá se arrepientan. ¿Qué tenemos que hacer nosotros referente a esto? Que la gente nos vea trabajar, que la gente vea cuál es nuestro comportamiento. Eso es lo que debemos de hacer. Y aquí vemos el ejemplo más claro, ¿sí? Aquí vemos que Noah se puso a trabajar y por eso se salvaron 8 personas, porque todos los demás estaban corrompidos. Ahora, ¿por qué tenía que ser esta arca construida con madera de gofer? Porque el gofer es el nombre de un árbol y a ciencia cierta no se sabe con exactitud si pertenece a una clase de pino, de cedro o del ciprés. No se sabe todavía cuál era madera de gofer. Luego dice el verso, lo harás con compartimentos. Este término designa compartimentos separados para cada especie de bestias domésticas y animales salvajes que entraron en el arca. O sea, en otras palabras, estaban juntos en el arca, pero no estaban revueltos. Y esto nos indica que también hay justos e injustos en este mundo, pero también no estamos revueltos. Luego dice el verso que la califateara por dentro y por fuera con brea. La canasta en la que fue puesto Moshe
y debido a la tranquilidad de las aguas donde fue puesto, bastaba solo con ponerle betún por dentro y brea por fuera. Y en ese caso, solo fue calefateada por fuera para que Moshe no oliera el mal olor que despedía la brea. ¿Sí? Entonces, pero en el caso específico de Noaj, y a causa de las fuertes aguas del Mabul o del diluvio, Noaj la calefateó por dentro y por fuera para que fuera todavía aún más resistente. ¿Sí? Por eso él siguió todas las órdenes específicas que nuestro Abba Yahweh le dio a Noaj. Versos 15 y 16 dice, así es como deberás hacerla. La longitud del arca será de 135 metros, su anchura de 22 metros y medio y su altura de 13 metros y medio. Haz una abertura para que entre la luz al arca y termínala como a medio metro del techo. Pon la entrada del arca a un costado y hazle 3 pisos. Bien, entonces, a Noaj se le encomendó construir el arca de acuerdo al diseño que nuestro Abba Yahweh le había dado. El arca tenía que estar en un lugar apartado. Tenía que ser una luz que brilla en la oscuridad, un refugio para dar comodidad y seguridad, un lugar de refugio y descanso, una cubierta y una fuente de vida. Entonces, todo esto debía de ser un lugar donde no existiera la enfermedad, el malestar, ni habitara el desorden. O sea, un lugar donde el cielo se encuentre con la tierra. Y la abertura o ventana en el techo era para que la luz alumbrara a los que estaban adentro, y esa luz ya sabemos quién es. Dice Bereshit 1:3, Elohim dijo que haya luz y hubo luz. En Juan 8:12 dice, Yahshua les habló otra vez a los fariseos y les dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue nunca andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y luego cuando le dice, hazla de 3 pisos, bien, algo que debemos entonces recalcar con esta frase es que el arca estaba dividida en 3 secciones. El piso bajo, el piso medio o el segundo piso y el piso de arriba. Entonces, este diseño de 3 secciones es similar al templo, que también fue dividido en 3 secciones. Primero, el atrio. Ese lo podríamos comparar con el primer piso. Luego, después del atrio del templo, venía el lugar Kadosh, que hace referencia al piso medio. Y por último, estaba en el templo el lugar Kadosh Kadoshim, que puede ser el piso alto. Entonces, todo concuerda perfectamente. La Torah tiene mucha importancia cuando leemos y vamos analizando todo este rico contenido que nos enseña la Torah. Estas 3 divisiones representa a su vez todo el templo o el Beit HaMikdash en hebreo. Entonces, vamos a pasar ahorita a los versos 17 y 18. Dice así, por mi parte voy a enviar el diluvio que inundará la tierra para destruir a todo ser bajo el cielo en el que haya aliento de vida.
todo sobre la tierra perecerá. Pero restableceré mi alianza contigo, y tú entrarás en el arca con tus hijos, tu esposa y las esposas de tus hijos. Entonces, aquí era necesario que nuestro Abba Yahweh estableciera un pacto con Noaj por dos razones. Número uno, para que los frutos y legumbres dentro del arca no se echaran a perder. Porque una fruta y una legumbre, ¿sí? Si no se le tiene el cuidado, en 3 días se pudre, máximo. Si el diluvio entonces fueron casi un mes, imagínense cómo estarían todas las frutas y legumbres dentro del arca. Y número 2, este pacto tendría como señal el arco iris que nosotros actualmente podemos ver hoy en día, y cuando lo vemos, ¿qué es lo que nos indica? Pues nos indica lo que dijo nuestro Abba Yahweh, que nunca más destruiría a la tierra con otro Mabul. La tierra ya no va a pasar por otra destrucción de agua, sino que ahora va a ser por fuego. Versos 19 y 20 dice, y de todo lo que vive, de toda carne, introducirás en el arca 2 de cada uno para preservarles la vida contigo. Serán macho y hembra. De toda especie de aves, toda especie de ganado, toda especie de reptiles en la tierra, 2 de cada uno vendrán a ti para preservar sus vidas. Entonces, cuando aquí en estos textos dice 2 de uno o 2 de cada especie, se refiere a macho y hembra de cada especie de animales no puros. ¿Sí? Vamos a ver qué es lo, vamos a adelantarnos tantito ahí al capítulo 7, versos 1 y 2, que dice así. Entonces Yahweh le dijo a Noaj, entra en el arca con toda tu familia, porque solo a ti he encontrado recto ante mí en esta generación. De todo animal puro tomarás 7 pares, un macho y su pareja. Y de todo animal que no es puro, 2, un macho y su pareja. Entonces, fíjense bien qué importante es que nosotros le prestemos mucha atención a todo lo que dice la escritura, porque aquí encontramos muchísimas cosas. Esta distinción que hace la escritura, ¿sí? Entre animales puros, que en hebreo es teorim, e impuros, que en hebreo es temeim, solo tiene sentido dentro del marco de la definición de la Torá. Y como sabemos, en los tiempos de Noaj no se había dado la Torá. Por eso surge la siguiente pregunta. ¿Cómo supo Noaj cuáles eran los animales puros y cuáles eran los animales impuros? Entonces, aquí es interesante ver que la revelación de los animales limpios e impuros ya existía en tiempos de Noaj. Esto no significa que él podía comerlos, porque los hombres no comían carne antes del diluvio. Esa diferencia existía únicamente en relación con los sacrificios. Los animales limpios servían para la comida de nuestro Creador, alegóricamente hablando, ¿sí? O de una manera simbólica. Ahorita vamos a leer lo que dice el libro de Números, capítulo 28, verso 2, donde vamos a ver
cuáles eran estos sacrificios que son identificados por nuestro Yahweh como su comida. Fíjense lo que dice el libro de Números, capítulo 28, verso 2. Dice así: dale una orden a los hijos de Israel. Diles, ustedes tienen que tener cuidado de ofrecerme en el tiempo apropiado la comida presentada a mí como ofrenda hecha por fuego, que provean aroma fragante para mí. Entonces, todos los sacrificios dedicados a nuestro Abba Yahweh eran exclusivamente de animales puros, tal como lo vamos a comprobar en el siguiente verso. Vamos al libro de Génesis, capítulo 4, verso 4, que dice lo siguiente: y Hebel trajo también del primogénito de sus ovejas, incluyendo su grasa. Yahweh aceptó a Hebel y a su ofrenda. Entonces, en el verso de Números, capítulo 28, verso 2, que leímos anteriormente, vimos cómo los sacrificios de animales limpios, nuestro Abba Yahweh los ve de una manera simbólica como su alimento, porque producen hacia él un olor fragante. Entonces, en la Torá vemos cómo nuestro Abba Yahweh es muy explícito en cuanto a los requisitos que debían de tener los animales escogidos para los sacrificios. Cuando nosotros le presentamos nuestra ofrenda de sacrificio mediante nuestras oraciones, ¿sí? Y le decimos, Padre, he pecado, perdóname porque he hecho esto y esto y esto y esto, eso es olor fragante para nuestro Abba Yahweh. Entonces, en el libro del profeta Malachi o Malaquías encontramos algo sumamente muy importante que muchas creencias han distorsionado solo para su propio beneficio. Vamos a ver el siguiente verso en el libro del profeta Malachi o Malaquías, capítulo 3, verso 4, que dice, perdón, entonces las ofrendas de Yahudá y de Jerusalén serán placenteras a Yahweh como eran en días de antaño, como en los años de antaño. Los sacerdotes de aquellos tiempos estaban corrompidos y eran fraudulentos. Y las ofrendas que le hacían a nuestro Abba Yahweh no eran las correctas. Por tal motivo, estas ofrendas no eran agradables a nuestro Abba Yahweh. Por lo siguiente, vamos a leer aquí mismo en el libro del profeta Malachi o Malaquías, los versos 9 y 10 de este capítulo 3, dice así: ustedes están sufriendo bajo una maldición. Sin embargo, siguen defraudándome la nación entera. Traigan el diezmo completo al almacén y que haya alimento en mi casa y pruébenme así, dijo Yahweh de los ejércitos. Ciertamente les abriré las compuertas del cielo y derramaré bendiciones sobre ustedes. Qué importante es que entendamos estos versos. Aquí no habla de dinero. Aquí está hablando de que haya alimento en mi casa. Y ya vimos que un alimento simbólico o alegórico eran los animales puros. Pero ¿qué hacían los sacerdotes? Aquí en este verso 10 que acabamos de leer, dice claramente que llevaran el diezmo completo. Repito, no dinero, sino que era de los animales, de los frutos y de las cosechas. Pero en vez de eso, la nación llevaba a los animales enfermos o con algún defecto, así como también de los frutos y de las cosechas llevaban lo peor.
Y los sacerdotes estaban de acuerdo con ese tipo de práctica. Por eso nuestro Abba Yahweh dice, siguen defraudándome toda la nación entera. O sea, hacen lo que quieren. No están trayendo lo verdaderamente puro. Por eso vimos el ejemplo de Hebel, que llevó lo primero, su oveja más gorda, más sana, la mejor. Y aquí hacían todo lo contrario. Por eso dijo nuestro Abba Yahweh que hay alimento en mi casa. ¿A quién le gusta que le den alimento podrido o echado a perder para que se lo coma? A nadie, a nadie. Por eso nuestro Abba Yahweh reprendió a los sacerdotes de ese tiempo para que hicieran las ofrendas y los sacrificios correctos delante de él con los animales sin defecto y sanos. Vamos a ver ahora lo que encontramos en el Brit Hadashah de esta misma práctica. Fíjense cómo todo concuerda. Vamos al libro de Mateo, capítulo 21, versos 12 y 13. Yahshua entró en los terrenos del templo y echó a todos los que estaban negociando ahí, ambos, los mercaderes y los compradores. Volcó las mesas de los cambistas de dinero y los puestos de los que vendían palomas. Él les dijo, escrito está, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han hecho de ella una cueva de ladrones. Aquí vemos cómo entonces nuestro Mashiach Yahshua se enojó muchísimo con los vendedores y con los compradores. Y no se enojó porque se vendieran animales, porque eso estaba permitido en el templo. Se enojó porque los vendedores daban animales enfermos o con defectos. Así los vendían. Y los compradores los aceptaban en esa condición, llevándolos a los sacerdotes para ser sacrificados. O sea que toda la nación seguía de fraudulenta y corrompida, tal como lo leímos en el libro del profeta Malachi. Porque la ofrenda tenía que ser de un animal puro, sano. Por eso dijo Mashiach, han hecho ustedes de la casa de mi padre una cueva de ladrones. Hoy en día se sigue practicando lo mismo. Hoy piden dinero para sus propios beneficios. Eso está mal, muy mal. Le llaman casa de oración a esos lugares y lo que hacen es convertirla en una cueva de ladrones. Todos entonces eran ladrones, como dijo nuestro Mashiach Yeshua. Los vendedores por dar animales enfermos y los compradores porque pagaban un menor precio. Y entonces los sacerdotes por sacrificarlos bajo esas condiciones. Hoy no hay templo, definitivamente. Pero ¿qué ofrenda o sacrificio estamos entregando nosotros a nuestro Abba Yahweh para que sea olor grato para él? ¿Qué tipo de ofrenda le estamos llevando? ¿Qué tipo de sacrificio? ¿Qué tipo de holocausto? Él no te está pidiendo tu dinero como lo hace el cristianismo y el catolicismo. Él te está pidiendo una ofrenda y un sacrificio genuino nacido de tu corazón, agradeciéndole por todo y en todo. Eso es lo que nuestro Abba Yahweh nos está pidiendo. Eso es olor fragante para él cuando nosotros le decimos, perdóname, he pecado, he hecho esto, o cuando pedimos por otras personas. Eso es olor fragante para él porque son cosas genuinas nacidas de nuestro corazón. Él no te está pidiendo dinero porque él es el que te da el dinero. Él es rico. Él hizo todas las cosas. Él es el creador del mundo. Pero por eso sacan como provecho las escrituras para seguir defraudando, para seguir corrompidos. Unos porque lo piden y otros porque lo dan. Los dos están corrompidos. Capítulo 7, verso 4 dice, porque en 7 días más
yo causaré que llueva sobre la tierra por 40 días y 40 noches. Yo raeré de la tierra a todo ser viviente que yo he hecho. En este versículo, el hebreo usa la palabra od, que significa otro, además o todavía, dando a entender que el diluvio tendría que esperar una semana. Y esto fue para que Noah y su familia pudieran tener una semana de luto, que en hebreo significa Shiva, por causa de la muerte de Metushelach, que había ocurrido justo en el día cuando iba a venir el diluvio. Entonces, el padre de Metushelach fue el profeta Hanoch o Enoch, y había puesto un nombre profético sobre su hijo. El nombre Metushelach significa su muerte envía. Eso es lo que significa. Y el nombre de Noah, como vimos en el inicio de esta parashá, significa descanso. Si nosotros analizamos los nombres de las primeras 10 generaciones, vamos a encontrar algo impresionante, y esto ya lo hemos visto en otros estudios. Entonces, esta frase de su muerte envía es una alusión al diluvio que iba a ocurrir exactamente en el momento de la muerte de este hombre. Y por eso es maravilloso ver que la edad de Metushelach fue de 969 años. Esta es la mayor edad que una persona haya tenido en toda la historia humana. Ni Adán llegó siquiera a esa edad. Bien, pasando a nuestro capítulo 8, verso 1, dice lo siguiente. Y Elohim se acordó de Noah, de toda bestia salvaje y de todo animal de crianza y todas las criaturas que vuelan y todas las cosas que se arrastran, tantas como había con él en el arca, y Elohim hizo pasar un viento sobre la tierra y las aguas se calmaron. Fíjense lo que dice, y Elohim hizo pasar un viento sobre la tierra y las aguas se calmaron. La palabra viento en el hebreo es ruach. Y esta parte de la Torah nos enseña que este viento, aliento o ruach, fue el ruach de nuestro Abba Yahweh, tal como lo vemos en el siguiente verso, o en los siguientes versos, perdón. Vamos a leer primero Génesis 1:2, que dice lo siguiente. La tierra estaba invisible y sin terminar, la oscuridad estaba sobre la faz del abismo, y el ruach de Elohim revoloteaba sobre la superficie de las aguas, o planeaba, o se paseaba, o se movía sobre la superficie de las aguas. Concuerda perfectamente con lo que leímos en Génesis 8:1. Por eso se calmaron las aguas. Versos 2, 3 y 4 de Génesis 8 dice: las fuentes del abismo y las compuertas del cielo se cerraron, y la lluvia del cielo se detuvo. Entonces las aguas siguieron retrocediendo sobre la tierra. Para el fin de los 150 días las aguas disminuyeron. 150 días. Tanto que en el séptimo mes, el día 17 del mes, el arca encalló sobre las montañas de Ararat. Hay una teoría que enseña, una teoría obviamente judía, que enseña eso. Y si esta enseñanza o teoría judía es correcta, entonces en el día en que el arca descansó sobre los montes de Ararat fue el día 17 de
Aviv. Y es el mismo día cuando nuestro Mashiach Yeshua fue resucitado de entre los muertos. 3 días y 3 noches después de su sepultura. Por lo tanto, él fue enterrado el mismo 14 de Aviv y resucitado el día 17 de Aviv. Cosas impresionantes que nos enseña la Escritura. Pasando al verso 13 de este capítulo 8, dice lo siguiente: en el año 601, en el primer mes, el primero del mes, las aguas comenzaron a secarse sobre la tierra, y cuando Noah quitó la cubierta del arca, vio que la superficie de la tierra se estaba secando. Entonces, de la misma manera como la cubierta fue quitada del arca, en ese mismo día se abre una puerta en el cielo, año tras año, para que haya un tiempo, ¿sí?, de favor especial para el arrepentimiento. Por eso se llama en el hebreo Shana Tova, año nuevo, porque nosotros año con año tenemos la oportunidad de arrepentirnos de todo para que podamos llegar al día de Yom Kippur, para que podamos celebrar todas las fiestas de nuestro Abba Yahweh año con año. Verso 20. Entonces Noah construyó un altar para Yahweh, y tomando de todo animal limpio y de toda ave limpia, presentó ofrendas quemadas sobre el altar. Vemos nuevamente cómo Noah construye un altar, pero sacrifica, todo animal limpio. No sacrificó ningún animal impuro. Eso es muy importante que lo sepamos. Por eso vimos lo que pasó en el libro del profeta Malachi o Malaquías, y lo que hizo nuestro Mashiach Yeshua cuando entró al templo y vio lo que estaban haciendo. Por eso aquí comprobamos, y aquí este verso 20 nos comprueba los animales que se estaban sacrificando a nuestro Abba Yahweh. Imagínense la actitud entonces de una persona que no se ha arrepentido y exclama toda la serie de peticiones. ¿Serán olor fragante a nuestro Abba Yahweh? Claro que no, porque no se ha arrepentido. Entonces hagamos de cuenta que se está sacrificando un animal impuro. Y como lo dije hace rato, ya no hay templo. Pero ahora la ofrenda quemada a nuestro Abba Yahweh es lo que nosotros elevamos hacia él. Pero si algo está sumamente contaminado dentro de nosotros, ¿cómo podemos hacer oración? ¿Cómo podemos decirle algo si no es algo genuino que está saliendo dentro de nuestro corazón? Por lo tanto, esta es la comparación a un animal impuro, lo que hacían los sacerdotes y los compradores y los vendedores. Entonces, lo que vemos aquí, que la palabra para altar es misbeach en el hebreo. Y esta palabra viene de la raíz sabaj, que significa sacrificar. Entonces, el altar es una mesa donde se ofrece una comida a nuestro Creador. Por eso el altar es un lugar de encuentro entre el hombre y nuestro Abba Yahweh. Vuelvo a repetir las palabras de nuestro Mashiach cuando dice: deja aquí tu ofrenda, o sea, en el altar, ¿sí? Y ve y ponte en paz con tu hermano, y después regresa. Y entonces sí, presenta tu ofrenda. Eso es bien importante. Por eso estamos viendo aquí que en el altar se sacrificaba al animal limpio. Se ofrecía como que una comida simbólica o alegórica a nuestro Creador.
El altar es un lugar de encuentro. ¿Dónde encontramos nosotros ese altar cuando tenemos ese tiempo de oración, de dedicación con nuestro Abba Yahweh? ¿Dónde encontramos ese altar? Ese altar está en medio entre nuestro Creador y nosotros a la hora de que nosotros estamos confesando nuestros pecados y le estamos llevando nuestras oraciones o nuestras peticiones. Noah tenía entonces que construir ese altar y tenía que hacer un esfuerzo para poder mostrar a nuestro Elohim su amor y sometimiento. Entonces, cada persona tiene la responsabilidad de edificar un altar a nuestro Abba Yahweh. Un lugar de encuentro íntimo, o sea, un sitio donde pueda relacionarse con el Padre. Por eso nosotros somos un Mishkan Katán, un pequeño templo, en donde ahí nosotros ofrecemos nuestros sacrificios, nuestros holocaustos, nuestras ofrendas quemadas. Pero lo hacemos de una manera espiritual, ya no como antes, ¿sí? Porque ya no hay más sacrificios de animales, porque ya hubo un solo sacrificio de sangre que fue el de nuestro Mashiach Yahshua. Pero lo que nosotros le ofrezcamos como ofrenda quemada a nuestro Abba Yahweh son nuestras oraciones, son nuestros actos, lo que le ofrecemos. Miren lo que dice Primera de Corintios capítulo 6, verso 19. Dice, ¿o no saben que su cuerpo es un templo para el Ruach HaKodesh que vive dentro de ustedes, el cual recibieron de Yahweh? El hecho es que ustedes no se pertenecen a sí mismos. Entonces, la palabra holocausto consiste en quemar todo el animal. El animal que es sacrificado sobre el altar representa al hombre que lo ofrece. De esta manera, el sacrificio de holocausto constituye una simbología de entrega total a nuestro Abba Yahweh para decirle, toda mi vida es tuya, todo lo que soy y todo lo que tengo te pertenece. Mi vida no significa nada para mí mismo. Lo único que me importa es agradarte, Abba. Este es el mensaje de la ofrenda de ascensión o del holocausto, pero solamente cuando es ofrecido correctamente, como vimos anteriormente. La palabra traducida como holocausto en el hebreo es olá, que viene de la raíz aliyá, que significa subir. Así que una traducción literal sería ofrenda de ascensión, porque nuestras oraciones suben. Pero ¿con qué clase de olor suben? Por eso dice olor fragante. Así es como deben de subir hacia nuestro Creador. Entonces, una vida entregada totalmente para cumplir los propósitos de nuestro Creador es como un sacrificio cuando sube como un olor fragante al cielo. Y ese, de una manera simbólica, es el alimento de nuestro Abba Yahweh, como ya lo vimos en el libro de Números, capítulo 28, verso 2. Verso 21 del capítulo 8 dice, Yahweh olió el aroma dulce y Yahweh consideró y dijo, yo nunca jamás maldeciré la tierra a causa de los hombres, puesto que las imaginaciones del corazón de la persona son torcidas desde su juventud. Yo no destruiré jamás toda criatura viviente como he hecho. Bien, en este verso, cuando dice desde su juventud, nos enseña, no nos dice que el hombre cuando es joven, no. Nos dice y nos enseña que el ser humano, desde que es un embrión, ya trae consigo el Yetzer Hará o la inclinación al mal. Por eso nuestro Abba Yahweh dice claramente que
El corazón de la persona es torcido desde que nace. Por eso nos da la oportunidad de arrepentirnos. Pero de que llegará su juicio, llegará. Luego dice nuestro Abba Yahweh en este mismo verso: yo nunca jamás, no destruiré jamás. Está repitiendo 2 veces, lo cual puede implicar un juramento. Pero aunque la Torá no nos muestra un juramento como tal, sí vemos la palabra jamás 2 veces. Y esta repetición nos denota un tipo de juramento. Por eso Él cumple siempre su palabra. Y por eso la tierra sufrirá otro juicio, pero por fuego. Pasando a nuestro verso 9, verso 2, dice: el temor y el miedo a ustedes sobre todo animal salvaje, toda criatura que vuela en el cielo, toda criatura que pulula la tierra y todos los peces del mar, ellos han sido entregados a ustedes. Este verso que acabamos de ver declara que el temor y el miedo sobre nosotros, o como dice el verso, a ustedes, estará sobre todo animal salvaje. Y esto nos enseña que antes del Mabul o del diluvio, un bebé podía estar rodeado de ratones o de serpientes y estos no causaban daño al bebé. Pero después del Mabul, cuando vemos aquí en el verso 2 de este capítulo 9, que dice que el miedo a ustedes será sobre todo animal salvaje. Entonces, después del Mabul, el hombre empezó a tener miedo a los animales salvajes, lo cual antes no tenía. Y entonces podríamos hacernos la siguiente pregunta: ¿cuánto tiempo durará ese temor y miedo a los animales? Pues todo el tiempo que vivamos. Tendremos miedo de los animales salvajes, porque si nosotros vemos un león, un tigre parado enfrente de nosotros, nos va a paralizar el miedo. Eso es lógico. Por eso hoy todos, yo creo, podemos tener una clase de temor o de terror a cierto tipo de animales, ¿no? Que es más, más demostrado. Pero aquí la escritura nos está enseñando que desde ese entonces todos los seres humanos le íbamos a tener miedo a los animales. Entonces, vamos a ver qué es lo que dice el verso 3. Dice aquí, fíjense lo que dice, que es muy importante. Dice verso 3 de este capítulo 9: toda cosa viviente que se mueve será comida para ustedes. Así como antes les di plantas verdes, así ahora les doy todo. Aquí se está confirmando que antes el hombre no comía animales. Por eso dice el verso 3: toda cosa viviente que se mueve será comida para ustedes. Y luego viene la diferencia: así como antes les di plantas verdes. Entonces aquí vemos con muchísima claridad que antes que Noah, el ser humano no comía carne, solo comía frutas y vegetales. Pero a partir del Mabul, nuestro Abba Yahweh les entregó todo, tanto frutas, legumbres como animales. O sea, todo ya lo podían comer. Y aquí es cuando vemos también cómo el cristianismo ha utilizado las palabras del Sheliach Shaul solo cuando les conviene. Ellos dicen y alegan que Shaul dijo que sí se permitía comer de todo. Y eso es una vil mentira. Por eso Abba Yahweh especificó perfectamente animales puros e impuros. Vamos a ver qué es lo que dice el libro de Colosenses, capítulo 2, verso 16. Dice así: por tanto, no dejen que nadie los juzgue en conexión a la comida o la bebida con relación a una festividad judía, Rosh Hodesh o Shabbat.
Entonces, lo que Shaul está diciendo aquí en este verso es que si una persona quiere comer solo frutas y verduras, lo puede hacer y nadie debe de juzgarlo por eso. Pero si otra persona quiere comer carne limpia, también lo pueden hacer sin que nadie lo juzgue. ¿Por qué? Porque esta carne debe de ser de un animal puro o limpio, es decir, permitido para comer conforme lo estableció nuestro Abba Yahweh en su Torah. Y esto es lo que no ha entendido y no creo que entienda el cristianismo. Shaul nunca dijo que podíamos comer animales impuros, cerdo, mariscos, mantarraya, X. Al cristianismo le encanta sacar todo fuera de contexto. Verso 4 del capítulo 9 dice, solamente carne con su vida, que es su sangre, no comerán. La sangre es la vida para el animal. Por lo tanto, no se puede comer carne con sangre. Es decir, mientras la sangre esté en el animal, no se puede comer. Verso 5. Yo de cierto demandaré una cuenta de la sangre en sus vidas. Yo la demandaré de todo animal y de todo ser humano. La expresión que vemos aquí que dice, yo la demandaré de todo animal, se refiere a que no debemos de matar a los animales solo por matarlos, como la cacería, que lo ven como un deporte, o como en España y en México, la famosa corrida de toros, donde el toro es completamente lastimado hasta matarlo. Nuestro Abba Yahweh no nos permite tomar la vida de los animales, salvo que sea para comerlos. Y cuando dice, de todo ser humano demandaré también su sangre, se refiere a dos cosas. Número uno, no debemos de asesinar a nadie indefenso, como lo vamos a ver en el siguiente verso. Vamos a Génesis 4:8, que dice, Caín dijo a Hebel, su hermano, vamos a salir al campo, y sucedió cuando ellos estaban en el campo, Caín se levantó contra su hermano y lo mató. Aquí en este verso, o en esta traducción, perdón, vemos que dice lo mató, pero realmente lo asesinó porque Hebel estaba indefenso. Y en Éxodo 23 se dice lo siguiente, no asesinarás, que es lo correcto, porque en otras traducciones le ponen no matarás. No, ahorita vamos a ver la diferencia entre matar y asesinar. Matar es lo que hacen las personas en la guerra, porque hay dos personas armadas frente a frente. La otra persona, como dije, está armada, así como tú. Y esto también lo vemos en las escrituras cuando vemos que el pueblo de Israel sostuvo batallas con sus enemigos. Los dos bandos estaban armados, pero no asesinaban. Y cuando dice el verso, derramaré la sangre de todo ser humano, también se refiere a lo siguiente. Vamos al libro de Génesis capítulo 4, verso 10, que dice, entonces él le dijo, ¿qué es lo que has hecho? La voz de la sangre de tu hermano me clama desde la tierra. Este verso nos enseña que nuestro Abba Yahweh estaba demandando a Caín la sangre derramada de su hermano. Pero también hay otro punto más. Cuando nuestro Abba Yahweh dice que demandará toda sangre del ser humano, también se está refiriendo a reclamar la sangre de nosotros mismos. O sea, es decir, nuestro Abba Yahweh demandará o reclamará
la sangre de quien derrame su propia sangre, de los que se suicidan. Ejemplos: el que se dispara con un arma de fuego, eso es un suicidio. El que toma medicamentos en exceso para morir es suicidio. El que se corta las venas para morir es suicidio. El que se ahorca es suicidio. El que se tire de un puente o de un edificio es un suicida. El que se prenda fuego a sí mismo es suicidio. Esto es lo que va a demandar nuestro Abba Yahweh cuando dice que demandará la sangre de todo ser humano. No podemos nosotros quitarnos la vida porque nosotros no somos dadores de la vida. El único dador de vida, el que la da y el que la quita, es nuestro Abba Yahweh. Por eso Él sabe cuándo nacemos y sabe cuándo vamos a morir, pero no por nuestras propias manos, sino porque Él desde antes de que nosotros naciéramos, Él ya había decretado cuántos van a ser los días de cada persona, porque lo sabe todo. Verso 6 dice: cualquiera que derrame sangre humana por medio de su prójimo, ser humano, su propia sangre derramará, porque Elohim hizo al ser humano a su imagen. Entonces, el que derrama sangre humana por medio de su prójimo, quiere decir el que asesine con premeditación y ventaja sin tener testigos, como en el caso de Caín, ¿sí? Eso está mal, muy mal delante de nuestro Abba Yahweh. Obviamente, nosotros que le creemos a nuestro Abba Yahweh, a nuestro Mashiach Yahshua y creemos en la Torah, obviamente no vamos a asesinar. Pero en el caso de que algún familiar muy cercano esté en peligro, como en el caso de nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos u otro familiar estén en grave peligro de muerte, podemos defendernos, pero siempre evitando el matar a la otra persona. Y con esto, mis amados hermanos y hermanas, terminemos nuestra parashá del día de hoy. Baruch atah Yahweh, Eloheinu melech haolam, asher natan lanu torat emet, bechayei olam natah betocheinu. Baruch atah Yahweh, noten Torah. Toda Rabá beshem Yeshua HaMashiach. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos diste tu Torah, la Torah de la verdad, e implantaste en nosotros la vida eterna. Bendito eres tú, Yahweh, dador de la Torah. Te damos las gracias en el bendito nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén.